bien. Y se escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jordán Gómez. Soy licenciado en fisioterapia, egresado de la UDELAR, docente del área de respiratorio y de CTI de la UDELAR también. Actualmente en la UDA de CTI del Hospital de Clínicas. Digamos que me desempeño en el área crítica desde hace ya algunos años. En el hospital, actualmente en el Hospital Pereira Rosell, en el CTI pediátrico, en el CTI de clínicas como UDA de fisioterapia y de manera privada en la Médica Uruguaya, CTI de adultos también. ¿Tá? Eso es por lo menos mi vinculación con el área crítica. Bueno, la idea digamos, de este diálogo de hoy, por decirlo de alguna manera, es pensar en las bases que tenemos para actuar durante la circunstancia de ventilación mecánica, durante la ventilación de un paciente. Nuestra idea básicamente es dar algunas pautas que nos ayuden a formar la mejor manera de pensar al paciente en esta área. Tendría o quisiéramos que fuera nuestro modesto aporte. Muy bien. Para entender en principio qué es lo que sucede cuando hay una circunstancia de ventilación, lo primero que se tiende a hacer es tratar de interpretar cómo está funcionando el sistema respiratorio en esta circunstancia. Nosotros básicamente nos vamos a dedicar al área respiratoria en este diálogo. ¿Ah? Y existen dos teorías de fundamentación para tratar de entender cómo funciona el sistema respiratorio en esta circunstancia. ¿Ah? El sistema respiratorio tiene dos grandes funciones. ¿Tá? Esto no vale la pena ahondar en ello, pero vamos a decir que uno es la ventilación y el otro es el intercambio. ¿Tá? La ventilación es el proceso que se da de entrada, difusión y salida de un gas, ¿tá? Dentro de un sistema. E intercambios digamos, a nivel alveolar, se va a dar con el intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno a nivel entre el capilar y el alveolo. ¿Ah? Nosotros básicamente en este momento nos vamos a dedicar a lo que es la ventilación. Y la ventilación va a ser un juego de tres variables fundamentales, ¿tá? En las cuales van a interactuar las estructuras del sistema respiratorio y lo que podríamos llamar la mecánica de los gases. O sea, el comportamiento de los gases con respecto a las estructuras del sistema respiratorio y el comportamiento del sistema respiratorio con respecto a esa mecánica de gases. El objetivo va a ser que el gas ingrese al sistema, se difunda por el sistema, insufle los alvéolos y, llegado a un determinado momento, se vaya, o sea, salga del sistema. ¿No? Esto que ustedes tienen ahí en la presentación es la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Esta es una de las maneras de tratar de entender este procedimiento, este proceso, mejor dicho. ¿No? La ecuación del movimiento dice que la presión total en el sistema respiratorio más la presión muscular debería ser igual a la resistencia por el flujo de aire más el volumen de gas sobre la compliance más la PIP, que es la presión al final de la expiración. Estas tres presiones que están en la parte derecha, digamos, de la ecuación, o sea, son tres presiones. Una presión generada en la vía aérea, que va a estar dada por la resistencia y por el flujo, una presión generada en los elementos elásticos del sistema respiratorio, que va a estar dada por el volumen sobre la compliance, más la presión que se ponga al final de la expiración para mantener el sistema abierto. ¿Tá? Esta ecuación nos ayuda a entender primero que hay diferentes niveles dentro del sistema respiratorio, o por lo menos dos componentes claramente definidos. Uno es el componente resistivo, que está determinado por toda la vía aérea,
o sea, todo el sistema de conducción del gas desde la entrada del sistema respiratorio hasta el final del mismo, y otro componente elástico. ¿Ah? O sea, un componente que no es deformable, que es resistivo simplemente, que sirve para conducción, ¿ah? Y un componente elástico que es deformable y que es donde se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Ah? Muy bien. La segunda teoría que nos va a ayudar a comprender mejor cómo funciona este sistema es el modelo bicompartimental, ¿ah? Donde dividimos el sistema respiratorio de nuevo en dos grandes, en dos apartados, vamos a llamarlo así, o en dos compartimientos, mejor dicho. El compartimiento central, ¿ah? Que es el que tiene el comportamiento resistivo, ¿ah? Es el que simplemente sirve de conducción, donde se va a dar el ingreso, el transporte y la eliminación del gas. ¿Tá? Las estructuras de este compartimento son simplemente para conducir, no se deforman. ¿Ah? No se deforman en la interacción entre el gas y la estructura. ¿Ah? Y que va en determinado momento a difundir o a distribuir el gas, ¿tá? Hacia el segundo compartimento, que es el compartimento periférico. Este compartimento periférico representa las estructuras elásticas del sistema respiratorio. ¿Ah? Muy bien, lo que queremos decir con esto, ¿ah? Es que primero, para difundir el gas desde el compartimento central hacia el periférico, ¿ah? Tendríamos que llenar, entre comillas, mejor dicho, presurizar el compartimento central. O sea, tenemos que lograr una determinada presión de gas dentro del compartimento central, llenarlo, llegar a determinada presión para que luego de esa presurización del compartimento se empiece a difundir gas hacia el compartimento periférico. ¿Ah? Con el comportamiento de que el compartimento periférico se va a empezar a presurizar y a deformar a la vez. ¿Ah? O sea que como gran cuestión tenemos dos tipos de estructuras que se comportan de manera diferente ante el mismo volumen de gas. ¿Ah? Se va a presurizar con una determinada magnitud y con un determinado fin el compartimento central. ¿Ah? No se va a deformar, simplemente va a servir de conducción del gas, y se va a deformar, ¿ah? Y va a difundir el gas de otra manera al periférico, ya que los elementos se van a deformar durante, ¿ah? La permanencia y circulación de ese flujo de gas. ¿Ah? Y ahí sí, ese es el lugar donde se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Ah? O sea, el segundo objetivo, el gran objetivo que tiene el sistema respiratorio. ¿Ah? Básicamente, ahondar en esto va a ayudar muchísimo a aquellos que trabajan en el respiratorio, que les guste, que les interese, les va a ayudar a comprender muchísimo el funcionamiento del sistema. ¿Ah? Creemos que con la comprensión o el entendimiento del funcionamiento de este sistema va a servir tanto para el proceso diagnóstico nuestro, el diagnóstico en fisioterapia, y la mejor resolución de las diferentes deficiencias que se puedan presentar. Muy bien, tratando de entender cómo funcionan estas estructuras con respecto al volumen de gas, llegamos a lo que es la ventilación a presión positiva. ¿Por qué a presión positiva? Nosotros, cuando ventilamos al aire, ¿ah? Se podría llegar a decir que ventilamos a presión negativa. ¿Ah? La ventilación es un proceso del cual requiere del movimiento de un flujo de gas. El flujo de gas, un flujo de gas determinado, ¿ah? Se va a mover de acuerdo a lo que se llama gradiente. ¿Ah? Un gradiente generado por una diferencia de presiones, en este caso. ¿Ah? Y ese flujo de gas se va a mover desde donde haya mayor presión hacia una estructura que tenga menor presión. Ventilando al aire, lo que sucede, si partimos de la base de un sistema respiratorio en reposo,
todavía no hay contracción de los músculos inspiratorios. Cuando ventilamos al aire, mejor dicho, partiendo de esa base que dijimos en reposo, podríamos decir que las presiones están igualadas. ¿Qué presiones? La presión fuera del tórax y la presión dentro del tórax. ¿Ah? Al haber presiones igualadas no va a haber flujo de gas, o sea, no hay movimiento de gas. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Contrae el diafragma, la contracción del diafragma amplía los diámetros del tórax y genera una presión negativa intratorácica con respecto a la presión atmosférica, la presión fuera del tórax. ¿Ah? Eso hace que se genere un gradiente. ¿Ah? Va a haber mayor presión fuera del tórax y menor presión adentro. ¿Ah? Eso hace que el gas fluya desde afuera hacia adentro del tórax, ¿ah? A través de las vías aéreas. ¿Ah? En ese momento estamos dando inicio a la inspiración. ¿Ah? Va a llegar un momento que las presiones van a incrementarse hasta hacerse diferentes, digamos, en cuanto a signos. Luego empieza un proceso de igualación de las presiones hasta que de nuevo tenemos un cero, entre comillas. O sea, no hay diferencia de presión entre el interior y el exterior. ¿Ah? Luego de pasado ese punto, la presión dentro del tórax empieza a hacerse más positiva que la presión de afuera. ¿Ah? O sea, empieza a incrementarse de tal manera con el llenado de aire la presión dentro del tórax que se hace más positiva que la presión en el exterior. ¿Ah? En ese momento se genera un gradiente inverso. ¿Ah? Y el flujo de gas va desde el interior de la caja torácica hacia afuera. ¿Ah? Ya estamos hablando de la fase expiratoria. ¿Ah? O sea que fase inspiratoria con un gradiente hacia dentro del tórax, con una menor presión dentro del tórax, fase expiratoria, lo contrario. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eso en condiciones normales con un diafragma funcional. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa circunstancia por X motivo, X patología? ¿Ah? Las contracciones musculares o la alteración de las estructuras del sistema respiratorio no permiten que se genere esa presión negativa dentro del tórax y no haya gradiente desde afuera hacia adentro. ¿Ah? Eso hace que no podamos generar un gradiente de flujo. ¿Ah? ¿Qué manera tenemos si desde el tórax o desde las posibilidades intrínsecas de la persona no se puede generar esa presión negativa? Tenemos que hacer más positiva la presión afuera, o sea, incrementar la presión fuera del tórax, modificar el ambiente fuera del tórax, para hacer que la presión fuera del tórax se vuelva más positiva que la presión adentro del tórax y, por ende, generar de nuevo un gradiente que lleve el gas desde el exterior hacia el interior. ¿Ah? La ventilación mecánica, la ventilación a presión positiva, funciona con ese precepto. ¿Ah? Hacer más positivo la vía, o mejor dicho, lo que es extratoráxico, ¿ah? Para generar ese flujo de gas necesario para el llenado de los alvéolos, para que se den los dos procesos, el de ventilación y el de intercambio gaseoso. ¿Ah? La manera que se tiene para lograr eso es a través de equipos. ¿Ah? Estos equipos son los ventiladores. Rosana, seguís tú. Bueno, ahora sí pude. No podía sacar el silencio. Buenas noches, yo soy Rosana Cherro. También soy docente de Aerodelar. Me desempeño en el CTI de Clínicas en una UDA. Y de forma privada también estoy en el CTI de Terapia Médica. Vamos a hablar un poquito a entender, quizás o repasar para algunos, pero que para la mayoría, qué es un ventilador mecánico, ¿verdad? El ventilador mecánico es un dispositivo que está diseñado para entregar todo o parte del trabajo que el sistema respiratorio debe generar para poder mover un gas dentro y fuera del cuerpo del paciente, del sistema respiratorio. Entonces, podemos decir que es una fuente de gas
con una fuente de presión y que la inspiración resulta de la liberación de una presión en el circuito del paciente por medio de la apertura de la válvula inspiratoria y al mismo tiempo el cierre de la válvula expiratoria. O sea que una se abre y la otra se cierra de forma sincrónica. El ventilador consta de una fuente de energía, ¿sí? Que es lo que nos permite, bueno, de donde toma obviamente la energía para generar todo el proceso. Después un medio para convertir esta energía en presión y flujo, y después un medio para poder monitorizar todo lo que está sucediendo, que aquí en la pantalla estamos viendo la pantalla del ventilador. Brevemente me interesa hacer como un recuento de cómo fue la historia de los ventiladores. Aparecieron alrededor de 1940 y hasta 1970, que fue la primera generación de ventiladores que ciclaban por presión. Y después aparecieron los que ciclaban por volumen, pero no permitían al paciente poder gatillar, o sea, poder generar la ventilación, y tampoco tenían ningún tipo de monitorización, y la PIP, ni alarmas tampoco, y la PIP era dirigiendo la rama respiratoria dentro de agua, bajo centímetros de agua. La segunda generación fue alrededor de 1970 y ahí incorporaron el monitoreo, el trigger y alarmas básicas para poder controlar bueno, qué es lo que estaba sucediendo en la ventilación, ¿verdad? Y la tercera generación aparece a partir de 1980 y es aquí donde aparecen los ventiladores microprocesados, que son los que amplían las posibilidades de monitoreo y, por supuesto, de entregar el gas de una forma más sincronizada, por decirlo así. Son más sensibles, aparece el flujo, perdón, aparece el trigger por flujo, y también las alarmas y las gráficas y los bucles, que es una información importante que nos está brindando el ventilador al costado del paciente, para ver qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo en cada momento con el ventilador. Voy a hablar ahora un poquito de los tipos de ventiladores. Y los tipos de ventiladores: tenemos ventiladores neumáticos o ventiladores eléctricos. Y los ventiladores eléctricos neumáticos, que son los que habitualmente vemos en las unidades de terapia intensiva, en los CTI. Los ventiladores eléctricos son los ventiladores a turbina, que son básicamente los que no necesitan aire comprimido para poder funcionar, y lo que hacen es son los ventiladores que utilizamos para DNI o los ventiladores de traslado. Los ventiladores neumáticos y eléctricos son los ventiladores de terapia intensiva, ¿sí? Los que vemos habitualmente, y son los que funcionan con aire comprimido y con oxígeno, que se alimentan desde la pared, desde las tomas que existen en la pared de, en la habitación del paciente, ¿verdad? Y que básicamente son los que, obviamente, como ya lo dije, son los que los que vemos cuando estamos en el CTI. Lo importante de esto, y que es importante resaltar, es que los ventiladores para traslados deben ser ventiladores de turbina, y que les podemos, por supuesto, agregar oxígeno, porque los ventiladores de neumáticos necesitan toma de aire comprimido. Y también otra salvedad que me interesa que quede clara es que tanto los neumáticos como los eléctricos también son microprocesados. O sea que cuando los vayamos a nombrar, deberíamos saber que ambos son microprocesados, pero que la toma de energía es diferente. Sigo por acá. Si puedo. Ahí va. Básicamente ahora vamos a hablar de los circuitos y de la humidificación. Acá en esta foto, que quedó bien clara, aunque le faltan los filtros o sí parece que están allí, en la rama inspiratoria y expiratoria.
Comenzaremos a describirlos desde el ventilador hacia el paciente. Tenemos las válvulas expiratorias e inspiratorias. Es importante que este circuito, tenemos que saber que no es un circuito cerrado, que la rama expiratoria está abierta al aire, por lo tanto necesita un filtro para que no contaminemos bueno, el resto del personal de salud y nosotros mismos cuando está funcionando el ventilador, y que el filtro de la rama inspiratoria es importante también para no contaminar al paciente con algunos gases o algunas cosas que puedan provenir del ventilador, ¿sí? Luego tenemos la tubuladura, y las tubuladuras pueden ser de diferentes tipos. Algunas tubuladuras tienen un alambre para poder lograr calentar el aire, pero esas son para cuando hablemos de la parte de nidificación, vamos a describirlos un poquito mejor. Las tubuladuras son circuitos que permiten el pasaje de gas entre el paciente y el ventilador. Algún tema que me gustaría poder destacar es que estas tubuladuras tienen lo que se llama un volumen compresible, es decir, que quedaría parte del volumen corriente que entrega el ventilador dentro de esas tubuladuras, y al momento de hacer la comprobación no las tenemos en cuenta, o sea, no las colocamos para poder, digamos que poder, bueno, me taré, para que el ventilador los tome en cuenta y no robe volumen corriente cuando vamos a entregar al paciente. La presurización que queda, sería como un reservorio virtual en realidad, ¿verdad? Y como dije anteriormente, estaría robando parte del volumen corriente que se entrega en la ventilación. Por eso es importante que debe considerarse cuando nosotros hacemos la comprobación del ventilador. Bien. Seguimos lo voy a hacer ahora vamos a saltar la administración de resoterapia y voy a nombrar un poco la humidificación activa y pasiva, ¿sí? Normalmente cuando nosotros ventilamos al aire, la vía aérea superior es la que calienta, humidifica y en parte filtra el aire, ¿sí? Entonces cuando el aire llega digamos que al alvéolo, estaría con un 100% de humedad relativa, con 47 miligramos por litro de humedad absoluta y a unos 37-38 grados de temperatura. Cabe la salvedad de que en la vía aérea superior recién el aire queda a unos 32-34 grados. Porque es importante que la temperatura del aire para ingresar al sistema respiratorio, justamente porque la mucosa puede dañarse si la temperatura es muy fría, porque todas las cilias a una temperatura menor no funcionan, no tienen un movimiento adecuado, entonces se ve afectado la clearance o la limpieza de las secreciones, es decir, el barrido hacia arriba de las secreciones, y en el momento en que sabemos que vamos a hacer una ventilación invasiva, sabemos que el aire no va a pasar por la vía aérea superior, por lo tanto no se va a producir todo este proceso que se detalló previamente. Con el consiguiente daño o bueno, de favorecer la pérdida del movimiento, favoreciendo, perdón, la pérdida del movimiento ciliar. Entonces, para que todo esto suceda, vamos a tener que utilizar tipos de humidificación. Y existen dos grandes tipos, ¿sí? Los podemos dividir en pasivos o en activos. Los pasivos son los que utilizan la humedad y el calor del aire expirado, ¿sí? Para volver a proveerlo al gas en la siguiente inspiración. Es decir, que se utiliza el calor y la humedad de la expiración, ¿sí?
porque tienen un material que tiene la capacidad de retener esa humedad y ese calor para poder volver a entregarlo en la expiración, ¿sí? Y lo importante es que este intercambiador de humedad y de calor, que en sus siglas se llama HME, que es el que más comúnmente vemos en el CTI, en casi todos los CTI supongo, los tenemos que colocar delante de la pieza. Y el otro tipo de humidificación que hay es humidificación activa, ¿sí? Que se realiza a través de un calentador que controla la temperatura y lo que hace es calentar y humidificar el aire para que llegue con esa humedad relativa ambiente, y perdón, con esa humedad relativa y con esa humedad absoluta, y con la temperatura de 38 grados a la zona de intercambio. Bien. La administración de aerosol terapia. Una de las cosas que también es importante que tengamos en cuenta que estos tipos sobre todo los humidificadores pasivos, tenemos que tener en cuenta que deben ser transparentes para que podamos ver que no estén impactados de secreciones, que tengan un menor espacio muerto, que no son indicados en pacientes que están hipotérmicos, porque justamente lo que utilizan es el calor del aire expirado, porque si una persona que está hipotérmica no va a poder calentar el aire. También cuando hay secreciones copiosas o cuando el volumen corriente que seteamos es bajo en una ventilación protectiva. Bien. Luego vamos a hablar de la administración de aerosol terapia, que es la administración de fármacos, que es comúnmente utilizado en los pacientes que están ventilados mecánicamente. Y que tenemos dos tipos de formas de administrar los aerosoles. Uno de ellos son las nebulizaciones y los otros son los inhaladores o los inhaladores de dosis medida. ¿Sí? Para utilizar, perdón, para utilizar los inhaladores de dosis medidas vamos a tener que estar utilizando una aerocámara, ¿sí? Que es un dispositivo que se coloca en el circuito, ¿sí? Tenemos que quitar el HME justamente porque si no, bueno, va a impactar lo más cerca del área de la vía aérea artificial y previo a el HME para que no impacte toda la medicación que vamos a administrar al paciente, para que no impacte en el esparadrapo que tiene el HME. O de lo contrario, lo que podemos hacer es quitar el filtro por un momento y lo ideal sería colocarlo en la rama inspiratoria. Y con respecto a los nebulizadores, bueno, también lo mismo, hay diferentes tipos. Lo más aconsejable es que se utilicen los que los ventiladores pueden llegar a tener, y lo importante es que sea colocado en la rama inspiratoria justamente para que podamos acompasarlo con la inspiración. Y luego lo último es la vía aérea artificial, que las más comunes son el tubo de intubación orotraqueal y la traqueostomía. Creo que no es necesario que los describa, creo que todos más o menos conocemos cómo son. Y lo que debemos tener en cuenta básicamente, lo más importante es que la traqueostomía, bueno, obviamente el espacio muerto que tiene es menor que el del tubo de orotraqueal. Y por acá. Bueno, ahora vamos a hablar, trataremos de lo más brevemente y lo más claro posible de los modos ventilatorios. Hay formas de poder dividir o clasificar los modos ventilatorios.
creo que de las más simples que podemos llegar a tener ahora en este momento para poder hablar de ellos son, los vamos a dividir en controlados, en asistidos controlados y en espontáneos. ¿Sí? Los asistidos controlados pueden ser asistidos controlados por presión o por volumen, y los espontáneos son por presión. ¿Sí? Brevemente hablaremos de las variables de fases, ¿sí? Para poder entender un poquito más los modos ventilatorios. Por fases vamos a describir el cambio entre inspiración y expiración, y la variable asociada es el disparo, ¿sí? Otra de las fases es la inspiración, y la variable asociada aquí sería el límite, o el volumen máximo, o la presión máxima. La tercera variable es el cambio entre la expiración y la inspiración, y aquí se asocia el ciclado, que corresponde al final de la inspiración. Y la cuarta fase sería la expiración, cuya variable asociada es la variable de base, y sería donde comienza la inspiración, ¿sí? O hasta donde finaliza la expiración. Correspondería a la PIP. Entonces, hablaremos entonces que el modo controlado por volumen es un modo que entrega un volumen de gas por medio de un flujo programado, ¿sí? Las variables independientes en este modo son el volumen corriente, el flujo, la frecuencia respiratoria, y la variable dependiente es la presión. Nos estamos refiriendo a un modo ventilatorio en el cual controlamos el volumen, pero lo que no queda controlado es la presión, ¿sí? Entonces, la variable de control sería el volumen, ¿sí? La variable de disparo, o sea que el cambio entre la inspiración y la expiración, la daría el tiempo, si está controlado completamente, o la presión o el flujo, si colocamos un trigger o una sensibilidad, ya que la sensibilidad puede ser por presión o por flujo. La variable límite sería el flujo, ¿sí? Y la variable de ciclado es el tiempo. Es decir, que si está controlado, cicla por tiempo. Bien. Vamos a hablar ahora de el modo ventilatorio controlado por presión, que es el modo donde se aplica un nivel programado de presión en la vía aérea y que se mantiene hasta cumplir un tiempo determinado. Entonces, las variables independientes son la presión inspiratoria, el flujo o el tiempo expiratorio, ¿sí? La variable dependiente aquí es el volumen corriente o volumen tidal. Y la variable de control es la presión, la variable de disparo es la presión o el flujo, la variable de límite es la presión, y la variable de ciclado también es el tiempo en este caso. Es decir, que son modos que van a ciclar por tiempo. Vamos a dar una frecuencia respiratoria para que el ventilador logre ciclar. ¿Sí? Luego nos quedaría hablar de el modo espontáneo, ¿sí? Que es un modo de control, PCB se llama. Estos modos tienen diferentes nombres de acuerdo a los fabricantes. Eso fue una cosa que me olvidé de aclarar, pero creo que todos estamos familiarizados con eso. De acuerdo al fabricante es el nombre que daría el modo, ¿sí? El PSB o presión de soporte MASIPAP es un modo espontáneo, es un nivel nivel de soporte parcial. Lo que hace es apoyar al esfuerzo inspiratorio, y tenemos una presión constante durante la fase de inspiración. Las ventajas de este modo es que colaboran en mejorar la sincronía del paciente ventilador, disminuye el trabajo ventilatorio, disminuye también la necesidad de nivel de sedación, y algunos autores proponen que es un modo ventilatorio que facilita la vinculación al ventilador.
Bien, sigue por acá. Y ahora vamos a hablar brevemente de las variables de la ventilación mecánica, ¿sí? Esta es una pantalla que muchos conocerán, que es un ventilador de la marca Mapet, ¿sí? Donde vemos en la parte de abajo, en la parte inferior, los parámetros que podemos setear, ¿sí? Y que van a depender del modo ventilatorio. Es decir, que si estamos en un modo controlado por volumen, no vamos a pretender setear la presión, ¿sí? Y viceversa. Si estamos en un modo controlado por presión, no vamos a pretender setear el volumen, porque justamente esa es la variable dependiente, que va a depender de los otros parámetros que nosotros vamos a estar seteando, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la presión. Y la presión de soporte es la presión positiva entregada en cada inspiración por un determinado tiempo. Y en esta modalidad, los cambios y la compliance, los cambios de la compliance y la resistencia son las que van a influir en el volumen corriente que vamos a estar logrando. Debemos estar atentos al volumen corriente que estamos consiguiendo con la presión, entre otras cosas, con la presión que seguimos sitiando. ¿Sí? El volumen corriente o el VT es una variable de control y es la cantidad de volumen que va a estar entregado al paciente. Cuando lo vamos a setear, se elige o se selecciona entre 6 a 8 mililitros kilogramos de peso corporal y tendríamos que controlar que la presión pico inspiratoria no fuera mayor de 35 centímetros de agua. El tercer parámetro que vamos a hablar es la frecuencia respiratoria, que es la frecuencia que setearíamos en principio, sería entre 12 a 16, y que para regularla vamos a tomar en cuenta el volumen minuto, ya que este volumen minuto es el que nos va a determinar la presión de CO2 que vamos a encontrar en la gasometría. Luego, aquí vamos a hablar antes del flujo, ¿sí? Perdón, del trigger o el disparo, el flujo queda para después. El trigger o disparo lo que nos da es la sensibilidad que vamos a programar para la respuesta del ventilador con respecto al esfuerzo que hace el paciente para poder abrir la válvula inspiratoria. Puede ser por presión o puede ser por flujo. Y lo que nos permite es, digamos que, lograr una mejor sincronía entre el paciente y el ventilador, ya que si colocamos una sensibilidad muy elevada, va a requerir que el paciente realice un esfuerzo mayor o muy grande para alcanzar la apertura de la válvula inspiratoria, es decir, que el ventilador va a censar esa presión que logra, que intenta el paciente, y le va a brindar un flujo de aire. Vamos a tener en cuenta también que hay una pequeña demora que depende de cada uno de los fabricantes y de las marcas de ventiladores entre que censa esa presión o ese flujo y abre la válvula inspiratoria para entregar el flujo o el volumen de gas. Bien, me queda por aquí el flujo, ¿sí? El flujo inspiratorio es el que controla cuán rápido se entrega el volumen corriente o cuánto tiempo, en cuánto tiempo la presión inspiratoria se aplica, ¿sí? Y contribuye también a determinar en algún punto el tiempo inspiratorio. Es decir, que si se entrega más rápido, menos va a demorar, menos este tiempo va a demorar en alcanzar el volumen corriente, ¿sí? Y para eso lo que podemos conseguir es una onda de flujo cuadrada, ¿sí? O una onda de flujo desacelerada.
En la onda de flujo cuadrada, lo que vamos a conseguir es que se entregue al paciente en un menor tiempo y que esto va a aumentar, va a generar un aumento de la presión en la vía aérea. Y en una onda de flujo desacelerada hay una mayor presión al comienzo, pero luego se va, justamente como dice el nombre, desacelerando, y esto consigue que el aire se distribuya mejor, o sea, que el aire, perdón, que el volumen tidal se distribuya mejor en un mayor tiempo inspiratorio. Faltó hablar de la FIO2, ¿sí? Que está por allí. La FIO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, para todos los que tuvimos clase de respiratorio con Vicky, sabremos que la FIO2 en el aire atmosférico es 0,21. En un caso de hipoxemia, cuando vamos a setear el parámetro de FIO2, vamos a colocarlo en un 100% o en 1 para poder optimizar la presión arterial de oxígeno. Y este va a ser la gasometría, o sea, el estudio de los gases en sangre es lo que nos va a permitir monitorizarla. Y lo que se espera es poder disminuirla rápidamente para no generar una lesión a los neumonocitos tipo 2, que son los generadores de surfactante, y además para que no se generen radicales libres frente a la administración de oxígeno. O sea que lo que vamos a hacer es tratar de disminuir la FIO2 para conseguir una saturación mayor al 91%. Nos queda por aquí hablar de la PIP también. La PIP es una presión positiva del final de la expiración. Es un parámetro que nos posibilita reclutar alvéolos y mantenerlos abiertos para directamente mejorar el índice de Q, o sea, el nivel de la relación entre ventilación y perfusión. Y indirectamente también lo que va a hacer es reducir la necesidad de oxígeno, y que básicamente lo que vamos a hacer es setearla en principio entre 5 y 10. Más elevada deberíamos tener en cuenta que cuanto más expandido está el alvéolo, menor sería el flujo sanguíneo que podría pasar alrededor de los capilares que están rodeándolo, y que son justamente ellos los que se encargan de que podamos conseguir el intercambio gaseoso. Y por acá termina mi parte y te paso aquí la posta, Jordán. Muy bien. ¿Te animás a pasarme la diapo porque yo no veo? Y Bueno, te pido cuando sea la próxima, te pido también. Dale, hasta la Dale, gracias. gracias. Muy bien. Hasta ahora entonces, hasta ahora lo que hablamos fue del objetivo que se propuso, que es ventilar de manera, que es ventilar a presión positiva el sistema respiratorio. Venimos describiendo todo lo que es necesario para ello. Proponemos una ventilación a presión positiva, necesitamos de estos elementos para que se produzca, necesitamos manipular de determinada manera las variables para lograr objetivos con esta ventilación, o sea, lograr un determinado objetivo de presión en la vía aérea, o un volumen tidal determinado, una frecuencia respiratoria determinada, una oxigenación determinada. Lo que vamos a tratar de ver ahora es la respuesta hacia esa propuesta que hicimos. O sea, los gráficos que aparecen en el ventilador son una de las formas de controlar cómo está respondiendo el sistema respiratorio a esta propuesta. Y en el caso particular nuestro, como fisioterapeutas, es una herramienta muy rica a la hora del diagnóstico de fisioterapia respiratoria. Nosotros, como fisioterapeutas, buscamos identificar, medir y resolver lo que son las deficiencias respiratorias. Las deficiencias de tipo obstructiva, las deficiencias de tipo restrictivas, las mixtas y lo que se llaman asincronías ventilatorias, que es cuando la interacción entre el paciente y la propuesta de ventilación está en contraposición. O sea, el paciente no responde a la propuesta
Y la idea es, primero es preguntarnos por qué no responde, y segundo, tratar de identificar los motivos de esa no respuesta. ¿Ah? A veces hay una incongruencia entre el nivel de conciencia o sedación del paciente y el tipo de control que tiene el ventilador, o hay una incongruencia entre las deficiencias que está presentando el paciente y el objetivo de la ventilación, ¿ah? Que puede ser presurizar la vía aérea mientras hay una restricción distal, o al revés, ¿ah? Tratar de resolver una restricción distal, perdiendo de vista la presurización de la vía aérea. ¿Ah? Así que esas circunstancias pueden proponer lo que se llaman asincronías, o sea que el ventilador y el paciente se lleven a las patadas, para decirlo burdamente. ¿Ah? Las deficiencias restrictivas, obstructivas, que son mixtas, ya las conocemos, las obstructivas en cualquier nivel del árbol de la conducción, digamos, ¿ah? Y las restrictivas a nivel distal, ¿ah? A nivel de los elementos elásticos. Hoy al principio estuvimos hablando de la ecuación del movimiento, muchos términos que tal vez al principio, o puede ser que no, sonaban un poco raros, pero durante el desarrollo de esto fuimos viendo que aparecían, se repetían la palabra presión, volumen, compliance, resistencia, ¿ah? Por decir algunas. ¿Tá? O sea que en todo momento estamos jugando con estas variables, ¿ah? Jugando con las variables de presiones, volúmenes, flujos, para optimizar el proceso de ventilación a presión positiva. ¿Tá? Así que, bueno, vuelvo a los gráficos. Los gráficos entonces que vamos a encontrar son 5 básicos. ¿Tá? Uno es la curva presión en función de tiempo, que en esta imagen de un ventilador Neumovent aparece como el primer cuadro a la izquierda. ¿Tá? En la curva de presión nosotros podemos llegar a detectar, o sea, es un elemento más que nos ayuda a diagnosticar la presencia, por ejemplo, de rugosidades en la parte superior de la curva, puede estar dando la pauta de presencia de secreciones. ¿Ah? Invaginaciones muy pronunciadas de la curva durante la expiración pueden estar dando la pauta de esfuerzos excesivos del paciente o mucha interacción del paciente con el ventilador. ¿Ah? O sea, estar dando la pauta de sincronía. O sea, pueden reforzar nuestro diagnóstico. ¿Ah? El aumento excesivo de esta curva hacia picos hacia arriba durante la inspiración puede estar dando un aumento de presión excesivo en la vía aérea, que nos está diciendo que algo está pasando en esa vía aérea, o que hay secreciones, o que hay un proceso inflamatorio en la vía aérea, ¿tá? O incluso modificaciones en el trazado de la parte superior. Por ejemplo, habrán visto la forma de M, tal vez, en la curva de presión. Se forma como una M, digamos, en la parte superior de la curva de presión. Eso nos está indicando que hay una presurización heterogénea de la vía aérea, y eso hace que la difusión hacia el compartimento periférico que hablábamos hoy sea deficiente. O sea, si no se presuriza bien la vía aérea, la difusión y el pasaje de gas hacia el compartimento periférico va a estar comprometida. Y eso puede llevar a una hipoventilación de diferentes regiones del pulmón. ¿Ya? Así que la curva de presión en función tiempo nos puede ayudar a diagnosticar procesos obstructivos, ¿ah? Y asincronías ventilatorias. La segunda curva, inmediatamente debajo de esa, ¿ah? Es la curva volumen en función del tiempo. ¿Ah? Esta curva, aplanamientos de estas curvas, puede estar mostrando procesos restrictivos. Por ejemplo, ¿tá? O sea, no mejor dicho, una ventilación, o mejor dicho, un flujo de gas en el compartimento periférico deficiente. ¿Ah? O lugares que no estén ventilando bien. Eso, la curva, al estar aplanada, podría dar la pauta. O sea, es un elemento más para el diagnóstico. No es el diagnóstico, es un elemento más. Podría ayudarnos a entender cómo se está comportando, en esta curva sobre todo, cómo se está comportando el compartimento periférico, o sea, el elástico, el que se tiene que inflar para realizar el intercambio. Los aplanamientos, las distorsiones en esta curva también van a proponen, mejor dicho, presencia de secreciones, presencia de restricciones determinadas. ¿Ah? Así que la curva volumen en función del tiempo va a mostrar un poco el comportamiento de ese compartimento, ¿tá?
y sobre todo la presencia de restricciones. ¿Ah? La tercera, o sea, la que está abajo a la izquierda, es la curva de flujo en función del tiempo. Tal vez a la hora de una deficiencia de tipo obstructiva es la curva más delatora. ¿Va? Distorsiones en esta curva, en fase inspiratoria, las que están en color verde, digamos, son fases inspiratorias, están diciendo acá hay algo. ¿Va? Básicamente acá hay moco, me están diciendo. ¿Va? También nos pueden ayudar la parte que está en color rojo de esa curva, la curva de flujo, cuando hay una pronunciación de la bajada de la curva y un alargamiento sobre el eje horizontal, digamos, de esta curva, ¿tá? Podría estar indicando la presencia de inflamación en la vía aérea. ¿Tá? Cuando hay un proceso de broncoespasmo, por dar algún ejemplo, nosotros igual no diagnosticamos broncoespasmo, sino que diagnosticamos obstrucción por disminución de luz. ¿Ah? Da la pauta de que está sucediendo eso. O sea, de vuelta, es un elemento más para poder determinar eso. ¿Ah? Así que para los procesos, sobre todo obstructivos, la curva flujo-tiempo puede ser de muchísima ayuda, ¿ah? De muchísima ayuda para ayudar al diagnóstico de estas deficiencias. A la derecha, ¿ah? No sé si me siguen, pero son los 5 cuadritos de oscuros que tienen líneas en rojo y verde. A la derecha arriba está lo que se llama el bucle presión-volumen. O sea, es el comportamiento de la presión, ¿tá? En el sistema con respecto al volumen. O sea, a medida que se modifica la presión, cómo son las modificaciones del volumen. ¿Tá? Básicamente este bucle tiene dos lecturas, o mejor dicho, tiene una lectura pero desde dos puntos de vista. Una es desde el punto de vista de la compliance, que es el parámetro que involucra las dos variables, presión y volumen, ¿tá? O del punto de vista de la distensibilidad, no, mejor dicho, de la elastancia, mejor dicho, ¿tá? Que es el otro parámetro que involucra presión y volumen de manera inversa. ¿Tá? En todo caso, este bucle muestra cómo se comporta el volumen o la presión en función del cambio, ya sea del volumen o la presión. Lo dije espantoso, así que voy a tratar de decirlo bien. Este bucle va a demostrar el comportamiento de los incrementos de la presión con respecto a los incrementos del volumen. ¿Tá? Cómo aumenta, disminuye y se modifica la presión dentro de la vía aérea, ¿tá? Y a nivel distal, de acuerdo a cómo va aumentando el volumen. ¿Tá? Básicamente, esta curva va a servir para determinar niveles óptimos para la ventilación. Esta curva sirve para determinar, por ejemplo, qué nivel de PIP debería tener el paciente y cuál debería ser la presión mayor a alcanzar, o sea, la presión inspiratoria que deberíamos proponerle en la ventilación para que sea óptima la ventilación del paciente. Y para hacer lo que se llama, que Rosana lo nombró, una ventilación protectiva. Quiere decir una ventilación que evite mayormente el daño capilar. ¿Va? Nosotros sabemos que después de los 30 centímetros de agua de presión, el daño, estamos en riesgo, mejor dicho, de producir daño capilar. Y la ventilación protectiva son medidas durante la ventilación mecánica que tratan de evitar o minimizar eso. ¿Ah? Este bucle es fundamental para eso y para determinar los niveles óptimos de PIP y presión en la vía aérea del paciente. Inmediatamente por debajo está el bucle volumen-flujo, que también va a mostrar los incrementos y decrementos del volumen, que se dan cuando se incrementa o decrementa el flujo inspiratorio y expiratorio. Este tipo de bucle es el que se utiliza en espirometría. O sea, es el bucle base para la espirometría. Nosotros nos sirve siempre y cuando tengamos una suerte de modelos de este bucle, ¿tá? Que son de la espirometría, que son determinados por espirometría. O sea, la forma del dibujo, y teniendo para comparar, nos va a dar qué tipo de patrones tiene el paciente. O sea, si el paciente es obstructivo, si el paciente es restrictivo, ¿tá? ¿Dónde se está dando la obstrucción o dónde se está dando la restricción?
¿tá? O sea, solo con observar cada ciclo ventilatorio del paciente, nosotros en los gráficos podemos dar una ayuda enorme al diagnóstico nuestro. ¿Tá? O sea, que nos van a servir para ver si tenemos restricciones, si tenemos obstrucciones, si hay asincronías. ¿Tá? Ahora estamos hablando entonces sí del comportamiento del sistema respiratorio durante la ventilación a presión positiva. Pasamos a la otra diapo. Avísame cuando esté. Ya está. Muy bien, gracias. Muy bien. Siguiendo con el comportamiento del sistema respiratorio durante la ventilación a presión positiva, nosotros tenemos otra gran ayuda a nuestro diagnóstico de fisioterapia, que son los parámetros de mecánica ventilatoria. ¿Tá? Los parámetros de mecánica ventilatoria son una serie de medidas, ¿tá?, que las realiza el software del ventilador, ¿tá?, alterando los volúmenes, las presiones y los flujos, ¿tá?, para obtener datos que ayuden a comprender el comportamiento del sistema respiratorio. ¿Tá? O sea, estos parámetros van a ayudarnos en conjunto con las gráficas a entender mejor qué está pasando en este sistema respiratorio. ¿Tá? Y obviamente que sumado a la auscultación, a la inspección del paciente, a los parámetros de la monitorización, a la historial del paciente, podemos comprender mejor ante qué tipo de deficiencias nos encontramos. Y obviamente poder resolverlas de la mejor manera. ¿Tá? El primer parámetro que vamos a glosar es la autopip. Nosotros hoy, Rosana habló de lo que era la PIP, o sea, la presión expiratoria al final de la presión positiva al final de la expiración. Esta presión básicamente lo que hace es mantener un nivel de insuflación, mantener presurizada medianamente la vía aérea y lo distal, los elementos elásticos. Autopip es cuando, además de esa PIP que está propuesta por el ventilador, hay un incremento de esa presión al final de la expiración, generada intrínsecamente por el paciente, generalmente por deficiencias que están en el paciente. Eso hace que la PIP aumente, ¿tá?, y que haya mayor dificultad durante la fase expiratoria de la ventilación. ¿Tá? Empieza a distorsionarse la fase expiratoria de la ventilación. Y concatenado, mejor dicho, se va también a alterar la fase inspiratoria. ¿Tá? La autopip va a producir una insuflación mayor del alvéolo mantenida, va a hacer que el gas empiece a atrapar dentro del sistema. Ahora al revés, el gas empieza a atrapar en el compartimento periférico y le cuesta difundirse hacia el compartimento central y salir. ¿Tá? Eso hace que el gas sea menos oxigenado, etc. ¿Tá? Y es o sea, se pueden generar una deficiencia en tipo de hiperinsuflación. O sea, se empieza a hiperinsuflar el paciente. Si esta circunstancia se mantiene en el tiempo, vamos a aumentar mucho la presión dentro de la vía aérea, va a haber menor recambio, menor oxigenación de los alvéolos, etc. O sea, no es una circunstancia que querramos producir. ¿Ah? Así que la presencia de niveles de autopip, o sea, la autopip nosotros cuando la medimos en el ventilador debería ser 0. ¿Ah? Debería solamente estar la PIP que emite el ventilador, por decirlo de alguna manera. No deberíamos tener autopip. Cuando existe autopip es porque algo está pasando. ¿Tá? Por sí sola estaría generando una hiperinsuflación, pero podría estar produciéndose esa autopip por presencia de secreciones, por presencia de inflamación en la vía aérea. ¿Ah? Así que es un argumento más para nuestro diagnóstico. El volumen atrapado, que es el otro parámetro, es la cantidad de gas que no sale, que debería salir durante la expiración y no sale. Queda retenida en el compartimento periférico, o queda retenida en el compartimento periférico. Y esto es lo que genera la hiperinsuflación, por ejemplo. ¿Tá? Y también se puede estar dando cuando hay niveles de autopip, va a haber volumen atrapado. ¿Tá? También, mejor dicho, tampoco es una circunstancia que querramos producir. No queremos que haya volumen atrapado en el sistema respiratorio.
¿tá? Ese volumen atrapado también puede estar siendo producido por las mismas circunstancias que dijimos hoy, así que la manera de que, o mejor dicho, una de las maneras de ver la respuesta al tratamiento de fisioterapia es la medición de estos parámetros, PIP, autoPIP y volumen atrapado. Muy bien, otro parámetro que involucra las variables presión y volumen es la compliance. En este caso tenemos dos tipos de compliance en el sistema respiratorio. La compliance estática, que es aquella que se produce cuando no hay flujo de gas. ¿Ah? A ver si lo puedo decir más sencillo. Es cuando el tipo terminó de inspirar y no hay ni flujo inspiratorio. La compliance estática. ¿Ah? Y va a dar la pauta de cuánto se insufló el sistema respiratorio con ese gas. ¿Ah? La otra compliance es la compliance dinámica. ¿Tá? Y esta es la que se produce durante la insuflación. O sea, en esta hay presencia de flujo de gas. ¿Tá? Y es el cambio de volumen que se produce con, mejor dicho, el cambio de presión que se produce con el cambio de volumen de gas. ¿Tá? Básicamente, en la literatura se encuentra que una compliance normal estaría en un adulto, ¿no? En un adulto que ventila con 8 litros por minuto, estaría en los 50 centímetros sobre... No, no me sale no me sale la unidad, Rosana, si me ayudas a tirarlo nomás. Sobre mililitros. No, 14. No, bueno, no importa, es por la hora. Básicamente andan en esos niveles. La compliance estática va a ser un 10% mayor a eso. ¿Tá? Eso es lo que se maneja en literatura. ¿Tá? Teniendo en cuenta eso, podemos decir que por debajo de ese nivel, en un adulto, podríamos estar con una compliance disminuida, muy por encima de esos niveles, una compliance muy aumentada. Si está muy disminuida, podemos estar teniendo una hipoventilación. O sea, si ustedes miden la compliance y tienen 20, 25 centímetros por mililitro, habla de una disminución de la compliance. Si ustedes tienen una compliance muy por encima, 70, 80, estaríamos hablando de una sobredistensión. O sea que hay una exigencia sobre los elementos elásticos del pulmón. O sea, no presurizan como tienen que presurizar, o sea, hay mucha elasticidad, están muy laxos esos elementos y retienen mucho aire. Básicamente entonces la compliance se va a ver alterada cuando hay deficiencias, cuando hay una restricción va a estar disminuida probablemente. También puede estar disminuida cuando hay procesos obstructivos que no dejen llegar el aire distalmente. En pulmones con gran daño tisular, no sé, por ejemplo, probablemente las compliances estén aumentadas. También es un elemento que va a ayudar más al diagnóstico. Otro parámetro importante es la resistencia, en este caso la resistencia expiratoria. Nosotros tenemos unos 15 litros por minuto en cuanto a lo que es la 15. Otra vez tengo un problema con las unidades, pero ustedes las verán en los ventiladores, ahora no me acuerdo. La compliance, perdón, la resistencia relaciona el flujo, la presión y el volumen, o sea, tiene las 3 unidades juntas. Lo que no me acuerdo es del orden. La resistencia está hablando de la fuerza que se opone a la salida del aire del sistema respiratorio. El punto de corte es 15. Si nosotros tenemos una resistencia por encima de 15, una resistencia expiratoria por encima de 15, podemos decir que está aumentada esa resistencia y que se debe a procesos de obstrucción. Pueden dar la pauta de eso. Una resistencia disminuida por debajo de 15, puede estar diciendo que a la salida del gas no se presuriza correctamente la vía respiratoria y eso hace que el gas no salga todo el gas que tiene que salir. O sea, distorsiones en el número de resistencia puede estar dando también
o nos van a decir que tenemos que investigar más del sistema para ver qué deficiencia está produciendo esa distorsión de la resistencia. La P sub 0,1 es una medida muy importante a la hora de avanzar en la desvinculación de la ventilación, ¿ah? Y muestra la interacción, mejor dicho, cómo se está contrayendo el diafragma con respecto al disparo neural. O sea, está dando el parámetro neuromuscular del diafragma. La P sub 0,1 es el nivel de presión en las primeras 100 milésimas de segundo, de la inspiración. Es una medida fraccional que nos va a decir el comportamiento del diafragma ante el disparo neural. Esta medida, que normalmente debería estar entre los 2 y 4 centímetros de agua, entre los menos 2 y menos 4 centímetros de agua, está diciendo si el diafragma, mejor dicho, se está contrayendo mucho y demasiado rápido, si está por debajo de esa medida, lo que puede terminar en una sincronía ventilatoria, en una respiración paradojal, por ejemplo, o si está muy por encima de eso, quiere decir que el diafragma se está contrayendo muy lentamente, y que los tiempos para generar el intercambio, para presurizar, están dilatados y no se va a lograr eso. Una P sub 0,1 muy distorsionada, primero nos dice qué nivel de adaptación tiene el paciente a la ventilación, o sea, si hay una optimización de la ventilación, deberíamos estar dentro de esos valores, dentro del 2 y el 4, y a la hora de programar un avance en el paciente, o sea, en la desvinculación del ventilador, también deberíamos estar dentro de esos parámetros, porque si no estamos hablando de un diafragma que está aún disfuncional, que no se está adaptando a las nuevas circunstancias. La Pimax, o presión inspiratoria máxima, es una medida fundamental a la hora de la desvinculación. Nos va a decir si el paciente va a ser capaz de limpiar su vía aérea. Aunque parece paradójico, el principal músculo para la expiración es el diafragma. O sea, para toser lo primero que tenemos que tener es un buen diafragma. Tiran el diafragma, no es el que tose, no, pero es el que genera el volumen de aire que vamos a utilizar para la tos y para que esa tos sea efectiva. Si el diafragma no es capaz de generar una Pimax que esté por encima de los 20 centímetros de agua, no va a haber una buena limpieza de la vía aérea por medio de la tos del paciente. Y ahí vienen los fallos de extubación por ahogo en secreciones generalmente. La capacidad vetal lenta es un parámetro que nos va a servir también a la hora del destete. El punto de corte son 150 mililitros y es el volumen que nos queda después de la expiración residual como para toser. Así que si tenemos una CBL menor a 150 en la medición, no es recomendable la progresión o el destete o la extubación del paciente. Y por último, los puntos de inflexión son formas de optimizar la ventilación de un paciente, sobre todo cuando un paciente está asincrónico. Estos puntos se miden en el bucle presión-volumen. Hay ventiladores que tienen un medidor electrónico para eso, los Pneumavent, por ejemplo. Simplemente se programa el ventilador y el ventilador lo mide. Y hay otros ventiladores, como los Puritan Bennett y los Macket, donde hay que medirlo de forma casi artesanal. O sea, congelar un ciclo en el bucle presión-volumen e ir con el cursor y medir dónde están los puntos de inflexión. Puntos de inflexión se refiere a los cambios de la curva de presión, la curva de la presión durante el ciclo inspiratorio. Cuando se modifica esa curva, estamos identificando los puntos de inflexión. El punto de inflexión, hay dos, el punto de inflexión menor y el mayor. El menor va a servir para determinar el nivel de PIP óptimo y el mayor para identificar el nivel de presión óptima para esa ventilación. Menor a esa presión va a haber una hipoventilación, me refiero a la presión óptima. Mayor a esa presión va a haber una
va a haber un aumento de la distensibilidad pulmonar, o sea, puede llevar a un daño por barotrauma, o sea, por presión, por aumento de la presión. Así que estos dos últimos temas que tocamos son básicamente una ayuda grande para nuestro diagnóstico. Para precisar, para mejorar, para ayudarnos a diagnosticar más precisamente y mejor. Es una herramienta riquísima para ello. ¿Tá? Y por ende, a la hora del seleccionar la herramienta terapéutica, tener menor margen de error. ¿Tá? El diagnóstico, como ustedes sabrán, es una hipótesis de lo que está sucediendo en el sistema respiratorio, y cuanto mayores argumentos tenga a su favor, mejor dicho, tengamos a favor de ese diagnóstico, y sobre todo elementos objetivos que puedan apoyar el diagnóstico, el margen de error para luego actuar sobre el sistema respiratorio va a ser menor. ¿tá? Así que esa era un poco la idea y el espíritu del diálogo de hoy, de tratar de entender un poco cómo funciona primero el sistema. El sistema me refiero al paciente ventilado a presión positiva, y cómo podemos ver cómo se comporta el sistema respiratorio, o sea, qué se hace, cómo se comporta, y a raíz de ese comportamiento tratar de identificar determinadas deficiencias, que es lo que nosotros resolvemos, ¿tá? Identificar deficiencias respiratorias y elegir la mejor manera de solucionarlas. Habrán visto que nosotros no hablamos de técnica. Las técnicas van a estar en función de la precisión del diagnóstico. ¿tá? Y si las técnicas tienen como objetivo la resolución de esa deficiencia, digo, cualquier técnica que sirva para resolver esa deficiencia y que no comprometa el sistema, supongo yo que va a estar bien determinada. ¿tá? Pero creemos que el diagnóstico está antes que la técnica. Y bueno, por último, ¿podemos pasar a la próxima, Rosana? Ya pasé, ya la tenía. Esa pequeña reflexión que aparece ahí en portugués. Bueno, de mi parte, agradecido por la oportunidad, y bueno, espero que sirva, y en lo que podamos, o yo por lo menos digo, y creo que Rosana también, estamos a las órdenes para lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora capaz que podríamos abrir un espacio de preguntas o de aportes. Supongo que hay gente que algunos los conozco, otros no. Hay gente que trabaja en cuidados intensivos, quizás quiera aportar algo más. O al revés, o que no, alguien que no sepa, que tenga dudas. Está el espacio del chat, pueden hacer preguntas por ahí o levantar la mano en el espacio donde dice participantes. Tienen la posibilidad de levantar la mano. Y bueno, los escuchamos a los que quieran participar. Muy buenos los conocimientos, muchas gracias por las aclaraciones. Michelle ha levantado la mano. ¿Sí? Hola. Sí, bueno, no, yo quería agradecer más que nada por traer estos temas, esta exposición, y bueno, y apoyar un poco eso, que hay que saber de ventiladores, de mecánica ventilatoria, y el gran desafío para nosotros es saber de fisiopatología, para poder pensar la fisioterapia desde la fisiopatología del paciente, que es lo que de pronto nos enseña la vida, porque de pronto de los cursos de fisioterapia no salimos con mucho conocimiento de patologías. Digo, tenemos una idea de normalidad, tenemos una idea de técnicas, pero después con el tiempo tenemos que, el desafío de nuestro es la fisiopatología. Y bueno, y agradecerles nuevamente, y bueno, mandarles un abrazo, saludos. Y saludos a todos los que están escuchando. Gracias, Michelle, un abrazo. Gracias, Michelle. Gracias. ¿Alguien más? Nadie se anima.
esta modalidad nos saca un poco de la costumbre que tenemos de lo presencial, pero bueno, hemos aprendido bastante, ¿no? Me parece que lo rico de lo que intenta esto es justamente el planteamiento del diagnóstico, ¿no? Del cruce de datos, de poder utilizar lo que es la lectura de las gráficas, la escutación, la medida de la mecánica ventilatoria, justamente para poder plantear la hipótesis de trabajo, poder plantear cuál es la deficiencia que está ocurriendo y en base a eso o en función de eso actuar. Esa es un poco la forma que estamos intentando implementar el trabajo y bueno, es un cambio bastante importante a cómo se está trabajando, por lo menos en el medio donde nosotros estamos. Bien, acá tenemos gente que dice clarísimo todo, muchas gracias. Gracias a los dos, muy buena la exposición, muy completo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y hay una mano levantada, Valeria Lucero. A ver, Aparezco. Hola, ¿cómo no te están? veía, Bueno, perdón, pero ¿todo bien? no te veía la La mano. manito levantada tenía. Bueno, hola a todos, muchas gracias a ustedes por la presentación, que me parece que estos espacios están buenos. Y yo tengo una duda, si bien no hablaron de técnicas, que me parece que toda esta primera parte para el diagnóstico es importante, quería plantear algo que en realidad surgió una vez, un comentario en un curso de Vilaró cuando vino, y me quedó como eso pensante y nunca encontré como mucho material referente a eso. Así que lo propongo acá a ver si me pueden ayudar. Un paciente cuando está en una fase como de extubación, en donde queremos trabajarlo para lo que es la movilización de secreciones, un paciente que está ventilado. Un poco Vilaró lo que había comentado en ese curso era cómo trabajar ese paciente para ayudar a la movilización de secreciones. Y una de las cosas que él decía era que para ayudar a las técnicas de asistencia aspiratoria, poder bajar la PIP mientras estamos haciendo la asistencia, bajarla como a 3, 4. Una PIP, lógicamente, que el paciente esté con una PIP alrededor de 7, 8, no es que si tiene una PIP de 15, bueno, directamente ahí no está para extubarse. Pero como ese paciente que está por salir, en donde vemos que una de las tranques que tiene es de pronto la movilización de secreciones, y a veces nosotros vamos a ayudarlo, pero si está con una PIP de 7, 8, a veces es difícil poder lograr movilizar esas secreciones. No encontré mucho material yo en internet referente a esto, en realidad fue un comentario, nada, como digo, en ese curso, y quería saber si tienen alguna experiencia o si saben algo referente a esto. ¿Cómo andás, Valeria? ¿Todo bien? Todo bien. Valeria, nosotros tratamos de, en principio, saber si ese paciente tiene capacidad para mover secreciones. O sea, es la primera pregunta que nos hacemos. Si el paciente es capaz de hacerlo. Y tenemos 2 o 3 opciones para eso. Primero, pedirle al paciente que tosa y ver cualitativamente la magnitud de esa tos y si esa tos tiene algún sesgo de efectividad. ¿tá? Segundo, es la medición de la Pimax, como dijimos hoy. ¿tá? Sabemos que Pimax bajas y por debajo de, o menores a 20 centímetros de agua, no va a producir un buen clearance de la vía aérea. Y el tercero, que ya es más difícil de encontrar, pero a veces lo hacemos con algún artilugio en el ventilador, es saber el pico flujo. ¿tá? Tratando de trazar la coherencia entre esas 3 observaciones, sabemos si el paciente va a toser o no. Así de sencillo. ¿tá? Y sabemos que si hay una, no hay, mejor dicho, hay una coherencia, pero hacia la baja, no hay buena Pimax, el pico flujo es bajo, ¿tá? Y subjetivamente o a la observación, la eficacia de la tos está disminuida, sabemos que ese paciente no va a toser, ¿tá? O sea, no va a ser capaz de mejorar el clearance. Lo que tratamos de hacer en esa circunstancia particularmente es prolongar un poco la ventilación,
tratar de trabajar para mejorar el diafragma con un entrenamiento particular para el diafragma, que lo hacemos modificando a veces la presión soporte o mayormente los niveles de sensibilidad del ventilador, para tratar de que ese diafragma esté mejor, que pueda generar un mejor volumen para después toser. ¿Tá? Después, en cuanto a técnicas para eliminar secreciones, no, podemos valer de cualquiera, digamos. ¿Tá? Toda aquella que estimule la tos, y son secreciones de vía proximal, Claro. ya sea con sonda, con baja lengua, incluso lo que sea que estimule la tos, utilizamos el recurso que sea. Pero lo primero que tratamos de ver es si va a haber un buen clearance. ¿Tá? Si el paciente no tiene esos valores, en ese momento no va a haber ningún milagro, o sea, no va a toser, no va a limpiar la vía aérea. Lo que hacemos, o por lo menos lo que tratamos de hacer o charlar con el que está a cargo, con el que toma la decisión, es decirle, este paciente no va a toser. ¿Ah? A veces nos ha pasado, y Rosana está de testigo, de decir, no, estualo igual, ha pasado que lo hemos estubado, y a los menos de la hora, o sea, hay una reintubación inmediata, ¿ah? Por el mal manejo de la secreción. No sé, Valeria, si sirvió el dato. Sí, me queda igual el tema o sea, entiendo, creo que una cosa es que el paciente logre movilizar secreciones y que después logre una tos efectiva para que uno lo aspire y todo eso, y otra cosa es cuando tenemos secreciones que están un poquito más abajo, que normalmente en un paciente que no es ventilado, le puedes hacer un Elgor a este tipo de paciente, en maniobras que son expiratorias para ayudar a subir esas secreciones, donde posteriormente el paciente va a terminar tosiendo o no, según los parámetros que tú nos comentabas. Me genera la duda si en esos casos, que siempre cada caso es particular, pero me refiero a si tienen experiencia de, mientras hacen maniobras de asistencia expiratoria, si bajan la PIP, no. En realidad, no es el parámetro que utilizamos para la movilización de secreciones. En secreciones de vía media, generalmente lo que hacemos es alteración del flujo. ¿Tá? Aumentamos el flujo, inspiratorio y expiratorio, ambos. Porque el flujo inspiratorio también va a proponer un aumento del flujo expiratorio. ¿Tá? Y ahí utilizamos a veces la ventaja mecánica, ¿tá? Como se utiliza en el gol, digamos, la lateralización, la infralateralidad, todo eso, pero con cambios sobre todo en los flujos ventilatorios. En realidad no hemos tenido la experiencia de manipular la PIP para... porque no incidiría tampoco en lo que es la fuerza de la tos. Ahí va. Para, digamos, trabajar en ese objetivo. Por lo menos nosotros no sé vos, Rosana, pero yo no he alterado la PIP. Sí los flujos. Claro. Tal vez modificando las curvas de presión, modificando los volúmenes, modificando los tiempos, ¿ah? Pero no en sí la PIP. Pero es interesante eso porque incluso ahora que me lo dijiste, yo no lo sabía. Sí, bueno. Yo no encontré material, si alguien encuentra. Bueno, pero muchas gracias, ahí me gustó esto de ir modificando el tema de los flujos, ahí sí. Muchas gracias. Un beso, Valeria, que andes bien. Igual. Te esperamos. El viernes tenés la tuya, ¿no? El lunes. El lunes tenemos con Alexandra, ventilación no invasiva. Los esperamos a todos. Ahí estaremos. Y ya iba a ir el chivo. No me salía. Sí, el lunes tenemos ventilación no invasiva que lo va a dar Valeria Lucero y Alexandra Abella. Y bueno, siguiendo con este ciclo, lo que decíamos, ¿no? De que hemos estado en 3, creo que van 3, si no me equivoco, charlas sobre, no, van 4, perdón, con esta que se va a hacer el próximo lunes, van a ser 4 de cuidados intensivos. Y estamos preparando otro tipo de charlas también. Y bueno, esperemos poder seguir haciendo semanalmente o quincenalmente alguna charlita programada, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera hacer
¿Alguna pregunta? No veo manos levantadas. Está todo el mundo silencioso. ¿O aprendieron mucho? Les cuento que por Zoom estuvimos entre 46 y 52 personas conectadas, más la gente en YouTube, que no lo sé. Yo estoy controlando el Zoom. Y esto está subiendo en simultáneo a YouTube y después se va a poder ver en el canal de AFU. ¿Sí? Bueno, vale, dale. Ay, no quería, capaz que alguien quería hacer una pregunta. En realidad, No. más que una pregunta, estaría bueno como plantear este tema porque sé que se hace en todos los servicios. O sea, entiendo la respuesta, pero a veces está bueno plantearlo, que es el tema de la instilación. Cuando se instila al paciente ventilado para el tema de cuando lo están aspirando, capaz que si quieren comentar algo de cómo se manejan ustedes, porque sé que gente que trabaja en CTI, sé que se dice que no, pero en realidad se termina haciendo, como, no sé, si estaría bueno como escuchar opiniones de gente acerca de la instilación o la no instilación en vía aérea cuando se aspira. En particular yo, de acuerdo a la necesidad, digamos, y esa necesidad se traduce en lo que es la calidad del moco, por decirlo así, técnicamente. Vemos si cuando aspiramos digamos, la viscosidad de la secreción, puede llevar a que tengamos que utilizar el medio de instilar para aflojar, entre comillas, pero sí, yo por lo menos lo utilizo, pero de acuerdo a la necesidad, no es algo sistematizado, digamos. Y en ese caso donde hay dificultad para movilizar secreciones, en vez de instilar, probar con una nebulización, ¿sí o no? En vez de instilar con suero la vía aérea. En pos, por lo menos yo, de conseguir el objetivo, recurro a lo que venga. Lo que venga, perdón, quiere decir, a veces instilo, a veces un aumento excesivo en la presión de la vía aérea, o sea, con el AMBU, un aumento excesivo del flujo en la vía aérea, mejor dicho, más que de la presión, o sea, el objetivo es aumentar grandemente el flujo, para ver si podemos, entre comillas, de vuelta, destapar. ¿Ah? Si no, recurro a la instilación, incluso a la nebulización para ese objetivo, tal vez no tanto. Digo, pues si tengo un taponamiento de la vía aérea, lo que me pasa con la nebulización es el tiempo. Pierdo mucho tiempo con eso. Y si es algo que tengo que resolverlo rápidamente, porque el ventilador me está diciendo que hay un aumento excesivo de la presión, que el volumen está muy bajo y entro con la sonda y está dificultosa la pasada, bueno, trato de destapar recurriendo a los medios necesarios. Básicamente son esos dos, instilar y ambucear. Por lo menos yo, estaría bueno que alguien más tirara con algo. Vale, no sé cómo lo No, resolvés. yo no quería, porque bueno, también está como la publicación de no realizar instilaciones, entonces, pero bueno, en los servicios o gente que está hace más años también trabajando, hay gente que sí, que no, que como que hay hay un tema ahí con la instilación que quería saber si, así como recabar información de otros lugares, cómo se manejan con este tema. Bien, tenemos una pregunta aquí. Ay, se me fue. Ruth. Se me fue. Hola. Te habilité, Ruth. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo andan? Bueno, felicitarlos a los dos. Estuvo re linda, fue muy clara la charla. Y nada, para Muchas compartir con gracias, Grande, nada. Para compartir con la compañera el tema de la instilación. A mí me resulta muy efectiva, recién como decía Jordan, ¿no? Solo cuando es necesario,
pero a veces no es solo un tapón. A veces entrás y el tubo tiene muchas adherencias y muchas veces instilando podés despejar y sacar las adherencias del tubo. Lo que sí no me gusta es meter suero, tapar el circuito como se hacía antes y después aspirar, porque de esa manera siempre va a quedar humidificada de más la vía aérea. Y lo que sí me gusta es, mientras estoy aspirando, instilar y ahí mismo destapar la vía aérea. Y si se necesita, porque hay taponamiento, utilizar, como dijo Jordan, el ambú. Pero cuando es necesario, es muy efectiva la instilación. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Para compartir con la compañera. Bien. Michelle, ¿quiere hacer algún comentario? Hola, sí, sí, quería un poco suscribir lo que dice Ruth y lo que dice Jordan, según la necesidad. Yo utilizo la instilación y me parece que a veces hay un poco como algunos servicios que son muy reticentes, como hay normas o intentan poner como una norma establecida en cada lugar, en algunos determinados lugares donde quieren no permitir hacer la instilación, pero siempre creo que es necesario, que en algún momento se termina instilando. Por lo menos nunca, digo, siempre como que cada vez que necesité instilar, he tratado de instilar y de aspirar. Y no demasiado, tampoco, 1 centímetro de suero por cada instilación, cosa de humidificar y no encharcar, no meter demasiado líquido al pulmón, que eso sí puede ser contraproducente, ¿no? Bien. Y con respecto a lo que decía Valeria Lucero, quería aportar también que creo que lo que proponía Jordi en los cursos con respecto a la PIP es que es lo que trataba de hacer, que también para la ventilación no invasiva se puede hacer, es separar las presiones, bajar la PIP y aumentar la PIM, y con eso generar flujos un poco más elevados, y generalmente vas a tener un resultado más importante en cuanto a la movilización de secreción. Bueno, era eso un poco lo que quería plantear. Muy bien, gracias, Michelle. Acá Iliana se ve que no puede hacer uso del micrófono y dice, también utilizo instilación y ambú de ser necesario. Iliana, tenés habilitado el micrófono. No sé si querías agregar algo más. Por YouTube no hay preguntas y hay 40 participantes. ¿Alguien más? Estamos en 22:15, así que estamos con el tiempo más que suficiente, me parece. Ya se nos han ido algunas personas y no queremos tampoco agotar a los colegas que tanto se han dedicado para esta presentación. No sé, Rosana y Jordan, si quieren agregar algo más. Digo, yo sí me he dedicado mucho, Rosana no sé, no me consta. Pero no, Eliana, simplemente agradecer y bueno, que estamos dentro de, por lo menos mi humilde, muy modesta capacidad de tratar de colaborar o estar en las charlas que vengan o aportando de algún lado. No podía sacar la pata. Vamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Se te va la voz con eco, Rosana.